Entonces, nosotros enunciamos de una forma más o menos completa la ley de Gauss la clase pasada, ¿cierto? Muy completa, diría yo. Y nosotros planteamos que la ley de Gauss, que dice que el flujo eléctrico que está asociado con las líneas de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, S es la integral doble sobre la superficie cerrada E de E punto de A, y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub cero. El flujo eléctrico como tal no es, digamos, de tanta relevancia en el electromagnetismo como el flujo magnético. El flujo magnético sí es muy relevante, ¿cierto? Para el flujo magnético existe también una ley de Gauss que dice que la integral doble sobre una superficie cerrada de la inducción magnética B por el diferencial de área es igual a cero, ¿cierto? Esto se debe a lo que nosotros vimos el primer corte con las líneas de campo de un imán, que son como rotacionales, ¿cierto? Van y vuelven al mismo imán. En cambio, las líneas de un campo eléctrico no. Las líneas de un campo eléctrico salen de la carga o entran a la carga. Por eso es que hay un flujo y por eso es que ese flujo depende de esta carga, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo podríamos nosotros calcular esta integral doble, por ejemplo, para evaluar el flujo particular en un sistema? Entonces vamos a considerar primero todo tenemos que saber de dónde viene el campo eléctrico. Como nosotros ya hicimos el cálculo de la lámina, una lámina cargada eléctricamente, observamos que esa lámina cargada eléctricamente produce un campo eléctrico perpendicular a su superficie. Es decir, es un campo eléctrico que es paralelo al vector normal de la placa, ¿cierto? Entonces, el campo eléctrico producido por esta lámina de carga, que es una lámina como nosotros vimos en clase de ser infinitamente grande, es decir, sus dimensiones son más grandes que las dimensiones características del problema que nosotros estamos considerando. En este caso, una dimensión podría ser, por ejemplo, una distancia sobre a la cual yo quiera calcular el campo eléctrico. Entonces esa distancia va a ser mucho menor que las dimensiones de la lámina. A eso se refiere con infinito. Ese es el concepto de infinito que nosotros debemos de manejar en física. No es que hayan cosas infinitas, no, no hay. Sino que hay cosas que son mucho más grandes que otras. Entonces, las líneas de campo producidas por esta lámina son como algo así, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer para poder ejemplificar cómo utilizar esta expresión que tengo acá? Pues quiero colocar una superficie por ahí y mirar a ver cuál es el flujo a través de la superficie de estas líneas de campo eléctrico de acá, que son sigma sobre 2 epsilon sub 0. Si esa lámina es una lámina que es paralela al plano XZ, esta lámina de carga de acá, esta es una lámina paralela al plano XZ. Por lo tanto, el campo eléctrico va en dirección Y positiva, ¿cierto? Va en dirección a Y. Acá podemos considerar un cubo, por ejemplo. Esto es X, esto es Y, esto es Z.
Entonces acá vamos a hacer un cubito en este sistema de ejes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos saber cuál es el flujo eléctrico a través de este cubo. Va a ser nuestra superficie. ¿Sí o no? Pregunta, ¿el cubo es una superficie cerrada, sí o no? Para nosotros poder expresar esta integral de forma tal que la podemos hacer sobre un cubo, necesitamos pensar en una cosa. Les hago una pregunta. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Seis, 8. profe. 8, 6 caras. 3. 6. 6, Seis, 6 seis, caras. 6 caras. Para eso, esta integral doble sobre esa superficie cerrada la tenemos que realizar sobre todas las caras del cubo. Entonces, esta integral doble de acá vamos a hacer esta integral doble. Entonces, esta es la integral doble de E producto punto con el diferencial de área sobre S cerrada. Calculamos la integral doble sobre cada una de las caras, pero las caras ya no son cerradas, sino que son abiertas, son planos, ¿cierto? Entonces, esto va a ser sobre la cara S1, E punto diferencial de área a la cara S1. La cara S1 es la cara frontal, más la integral doble sobre S2 de E punto diferencial de área a 2. Esta es la cara posterior. S1 va a ser la cara frontal, o sea, esta cara de acá, y S2 va a ser la cara posterior, o sea, la cara de atrás. Más la integral doble sobre S3 de E punto diferencial de área 3. O sea, el diferencial de área a esa cara particular, ¿cierto? Esta va a ser la cara lateral izquierda, por ejemplo, ¿cierto? Esta de acá. Y S4 va a ser la cara lateral derecha. S5, integramos sobre S5. S5 va a ser la cara frontal. Entonces acá, esta cara de al frente es S5. Ah, no, la cara frontal ya la escogimos, es S1. Entonces S5 es la cara superior y S6 es la cara inferior. Entonces tenemos que calcular, bueno, la cara, venga, esto quedó acá como si fuera cerrado y no es cerrado, ¿cierto? Esto es una integral doble sobre S4, que es una cara de un cubo, o sea, que es abierto, ¿cierto? Muy bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a considerar cara por cara, cara por cara. Listo. Pensemos, por ejemplo, en la cara S5, por ejemplo, la cara superior. Pues la voy a pintar acá en azulito.
¿Qué tenemos que considerar nosotros para saber el flujo a través de esa cara? Tenemos que considerar un diferencial de área ahí. Entonces pintemos un diferencial de área. Será como un cuadrito así de dimensiones diferenciales. ¿Cierto? Esto será acá, por ejemplo, esto es diferencial de X, esto es diferencial de Y. Y el diferencial de área vector es un vector de magnitud de X por de Y, pero de dirección ortogonal a esa cara. O sea que este diferencial de área es un vector así. En esa cara, ¿cuál de las tres variables es constante? ¿X, Y o Z? Z. Z. Por lo tanto, nosotros decimos que este es un diferencial de área para Z constante. Recuerden que los diferenciales de área, independientemente de las coordenadas que yo elija para representar mi problema, los diferenciales de área son constantes en una de las tres variables, ¿cierto? Entonces, si yo analizo, ¿cuál es la clave acá para analizar esta integral, chicos? Si yo analizo esta integral sobre S5, entonces acá la clave es saber cuánto vale el producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área a esa cara, ¿cierto? S5 es la cara superior. Si nosotros vemos el campo eléctrico que viene de la lámina, el campo eléctrico viene de la lámina en dirección Y, atravesando la cajita. Como ese diferencial de área va en dirección Z, el campo eléctrico E y el diferencial de área son ortogonales. Obviamente, nosotros intuitivamente podemos determinar que el flujo es cero a través de esa cara, porque para que el flujo no sea cero, el vector normal que va en la dirección del diferencial de área y el campo no pueden ser ortogonales. O sea, el campo tiene que de alguna forma estar entrando por la cara, ¿cierto? Pero si es ortogonal al vector normal de la cara, pues no va a estar entrando, va a estar pasando por el lado. O sea que no va a haber flujo. Entonces, cuando son ortogonales no hay flujo y por eso es que tenemos un producto punto. Este producto punto entre vectores ortogonales da cero, ¿cierto? O sea que esta integral de acá es cero. Entonces, vamos a considerar otra cara, por ejemplo. Miremos el flujo por S2, que es la cara posterior, la cara de atrás. Ahí está como berraco pintar S2, pero bueno, vamos a tratar de pintarla. S2 sería como esta cara de acá. Esa cara de atrás. Ahí se puede ver bien la carita de atrás, esa que está en morado. Sí, bro. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el diferencial de área de esa cara es un vector ortogonal a la cara, ¿cierto? ¿Qué variable es constante en esa cara? ¿Quién me puede decir? En la que está pintada. Sí, en esa moradita que está pintada. ¿Qué variable es Z otra constante? vez. No, Z no, Z X. varía en esa Ah, cara. qué pena, sí, sí. X. Esto es un diferencial de área para X constante. Y el diferencial de área va en la dirección
de la variable que es constante ahí, o sea que este diferencial de área va en dirección X. Bueno, realmente menos X, ¿cierto? Si yo analizo el campo eléctrico sobre esa cara, observen que el campo eléctrico, como va en dirección Y, es también ortogonal a ese diferencial de área. Por lo tanto, E punto de A2 son los dos ortogonales, esto da cero. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, analicemos, todavía no analicemos la cara frontal, pero nosotros obviamente debemos de asumir que por la cara frontal el flujo también da cero, ¿cierto? Analicemos las caras laterales. Entonces comencemos, por ejemplo, con esta cara de acá. Pintemos esta carita S3. Esta de acá es la cara lateral izquierda. Entonces, ahí quedó la cara lateral izquierda. Ese no es el mejor dibujo del mundo, pero tampoco está tan paila, pues, ¿cierto? Ahí humildemente. Aquí nosotros podemos pintar un diferencial de área, lo mismo que hemos hecho. Allí en esta no lo pintamos porque es que esto queda acá como complicado, pero lo podemos pintar ahí por encima. Y a esa área diferencial que nosotros pintamos, entonces, obviamente, definimos un vector ortogonal a esa cara que salga de la cara. Eso es clave. Por definición, el vector siempre sale. No entra a la superficie, sino que sale de la superficie. Y en esta cara, el constante es Y. O sea que esto es de A para Y constante vector. Eso va en dirección menos Y. Pero el campo eléctrico va en dirección Y. O sea que ya por fin el campo y el diferencial no son ortogonales, pero son antiparalelos acá. ¿Cierto? Como son antiparalelos, entonces E punto diferencial de área para Y constante sobre esta cara lateral izquierda, esto es la magnitud de E por la magnitud de DAY por el coseno de 180 grados, que es el ángulo entre ellos. Esto da menos 1. O sea que esto es menos E por DAY. Pues acá en S3, esto acá es menos E por diferencial de área para Y constante, ¿cierto? Y ahora miremos S4, la otra cara lateral. Entonces, esta cara lateral de acá, a ver, entonces, si nosotros pintamos un diferencial de área sobre esa cara lateral, nos queda como de esta forma.
¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, el diferencial de área a esta cara lateral derecha, esto es para y constante, o sea que esto es un diferencial de área de AY, ¿cierto? En dirección Y. Y pasa que el diferencial de área, observen por dónde vienen las líneas de campo eléctrico. Vienen así, van circulando por la cajita, entrando así, saliendo así. Por lo tanto, esas líneas, el campo eléctrico es paralelo en esa cara al diferencial de área. Entonces, en S4, E punto de AY, este es el producto de puntos de los vectores paralelos, o sea que esto es E por en la magnitud del diferencial de área para Y constante por el coseno de 0 grados. Esto es E por DAY. Esta de acá es E de AY. Nos falta una cara. La cara frontal, ¿cierto? Yo creo que ya más o menos nos imaginamos qué va a pasar con la cara frontal. Uy, Dios mío, nos faltan dos caras. Venga, nos falta ese 6. No hemos hecho ese 6. Primero la inferior, profe, porque después la Sí, acá. primero la inferior. Si no, queda como paila esto acá. Entonces hagamos esto de acá. Hagamos la cara inferior. Ouch. A cargar la tablet. Entonces miremos la cara inferior. Entonces acá pintamos la cara inferior. Y definimos el diferencial de área sobre esa cara. Un cuadrito ahí de X de Y de dimensiones diferenciales y el diferencial de área. Como ahí Z es constante, entonces esto es un diferencial de área para Z constante, pero en dirección menos Z. Muy bien. Cuando yo reviso cuál es la relación con el campo eléctrico, no me puedo dar cuenta, el campo eléctrico viene en Y, está circulando por acá y son ortogonales, ¿cierto? Por lo tanto, esta integral de acá también es 0. Me falta ese 1, que es la cara frontal. Ahora sí, la cara frontal. Allá tenemos 5 caras. Verde 1, azul 2, morado 3, naranja 4 y ese moradito clarito 5, ¿cierto? Nos falta una cara. La cara frontal. Una pregunta, chicos, en la cara frontal, ¿quién es constante? ¿Qué variable es constante? X. La X. X sigue siendo constante. Muy bien, Alexandra. X. X es constante, ¿cierto?
¿Sí o no? Entonces, un diferencial de área, un vector diferencial de área acá, iría en esta dirección, dirección X. Y el campo eléctrico sería ortogonal con ese diferencial de área, ¿cierto? El campo eléctrico vendría por acá y esto sería ortogonal ahí. Bueno, muy bien. O sea que esto también es cero, porque son ortogonales. O sea que esta integral doble simplemente queda como menos la integral doble sobre S3 E de AY más la integral doble sobre S4 E por DAY. Una de las cosas que nosotros hacemos con la ley de Gauss para poder explotar la ley de Gauss al máximo es la simetría. Aunque nosotros veremos que esta lámina tiene simetría cilíndrica, ya el sábado nos vamos a referir a qué se entiende por simetría o esférica o cilíndrica, bla, 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 lo que sea, ¿cierto? Entonces, cualquier tipo de simetría en la que uno quiera pensar, bueno, simetría esta, simetría la otra, lo que sea. ¿Sí o no? Y, mm, entonces, este campo eléctrico, como ustedes pueden ver de acá de la expresión, es constante, solamente depende de la densidad superficial de carga de la lámina y de epsilon sub 0, es una constante. Eso significa que el campo eléctrico en las caras laterales, que son por las únicas caras por donde está circulando ese campo, o por donde hay flujo, el campo eléctrico por esas caras es constante. Por lo tanto, lo puedo sacar de la integral de superficie. Esa es una de las cosas con las que nosotros debemos de contar para aplicar la ley de Gauss. Que cuando estemos utilizando esa integral de superficie, el campo eléctrico sea constante, ¿cierto? Como vamos a ver ahorita. Debe de ser constante para sacar de la integral. Listo. Entonces, si no, esa integral doble obviamente no nos va a servir para calcular el campo eléctrico. El chiste de esto es que uno simplemente calcule un área y ya, no el campo eléctrico. Ese es obviamente el potencial de aplicación que tiene la ley de Gauss. Entonces yo saco el campo eléctrico de acá. Esto queda la integral doble sobre S3 del diferencial de H más E por la integral doble sobre S4 del diferencial de AY. Ambas de esas integrales son iguales porque ¿qué es la integral de superficie del diferencial de área? Simplemente el área de la superficie, ¿cierto? Y como el área de ambas caras del cubo son iguales, entonces esto es simplemente menos E por el área de esa cara que es AY más E por el área de esa cara que es AY y esto da 0. Vamos a interpretar este resultado. Primero que todo, ¿por qué da 0 el flujo? Porque todas las líneas que están entrando por la cara lateral izquierda salen por la cara lateral derecha, ¿cierto? Por eso el flujo da 0. Para que el flujo a través de una superficie no sea 0, recuerden esto, el campo eléctrico debe de ser generado desde el interior de la superficie. Si es generado desde el exterior, las líneas que entran por un lado salen por el otro. ¿Cierto? Entonces, obviamente, eso es una cosa, digamos, que a tener en cuenta.
¿Sí o no? Por eso, esta integral doble enuncia que el flujo solamente es diferente de cero cuando hay una carga encerrada por la superficie. O sea, si la carga está dentro de la superficie, el campo eléctrico viene de adentro de la superficie. ¿Sí o no? Ahí sí hay flujo y ahí sí podemos calcular el campo eléctrico. Porque va a ser diferente de cero. Todo sistema, toda superficie que encierre una carga igual a cero, adentro de la superficie el campo eléctrico también es igual a cero. Eso es una propiedad fundamental con la que nosotros podemos contar en el cálculo de la ley de Gauss. Entonces, por ejemplo, evaluación del campo eléctrico debido a una carga puntual. Esto ya lo hicimos la clase pasada, pero lo podemos volver a hacer. Evaluación del campo eléctrico debido a una carga puntual. Entonces, a ver. Bueno, entonces, yo tengo acá una carga puntual. Y yo quisiera aplicar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico de esa carga puntual. ¿Qué debo de hacer? Voy a encerrar esa carga puntual con algo que llamamos superficie gaussiana, que es la misma superficie a la que hace referencia esta integral doble de acá. De acá me faltó la superficie. Bueno, entonces, obviamente, como yo estoy encerrando esa carga puntual, ya sabemos que sí hay carga encerrada. Ese es el primer punto. La carga encerrada, entonces, va a ser igual al valor de la carga puntual, que es positivo. Nosotros sabemos que el campo eléctrico generado por una carga puntual solo depende de la distancia de la carga puntual al punto donde va a calcular el campo eléctrico. O sea, solo depende de esta distancia. Y si ubico la carga puntual en el centro de la esfera, por lo tanto, en todos los puntos sobre la superficie de la esfera, el campo eléctrico va a ser de igual magnitud. Porque todos los puntos sobre la superficie de la esfera están a una distancia r, que es el radio de la esfera del origen, que es donde está la carga puntual, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el campo eléctrico de una carga puntual tiene dirección radial, ¿sí o no? Eso significa que el campo eléctrico acá va en esta dirección, acá va en esta dirección, es radial. E simplemente es una magnitud en dirección a R, en dirección esférica. El diferencial de área para radio constante, así como hay unos diferencial de área para X constante, Y constante, Z constante, en coordenadas esféricas, el diferencial de área para radio constante es igual a R al cuadrado seno de teta por d phi en dirección a R. Observen entonces que el campo eléctrico es constante en la superficie y paralelo al diferencial de área. Acá estamos explotando la simetría esférica de la carga puntual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aplicamos la ley de Gauss. Entonces, si aplicamos la ley de Gauss, la integral doble sobre S, que es una esfera en este caso,
de E punto de A sería igual a la integral doble sobre la esfera, o sea, una superficie cerrada, de una magnitud de E en AR, producto punto con R cuadrado seno de teta de phi en AR. Como el campo eléctrico es constante en la superficie, lo saco de esa integral doble. Y R cuadrado también es constante, porque R es igual en toda la superficie de la esfera, porque es el radio, ¿cierto? No cambia el radio en la superficie de la esfera, o sea que lo saco de acá. ¿Qué sí cambia? Cambia teta y cambia phi, que son el ángulo polar y el ángulo azimutal. Entonces esto queda por la integral de 0 a 2pi del diferencial de phi por la integral de 0 a pi del seno de teta por d teta. Fácil, calculamos esa integral en esféricas. Calcular esto en cartesiana es imposible, pero en esféricas no. La primera integral da 2pi. La segunda integral da menos coseno de teta entre 0 y pi. Pero podemos cambiar los límites quitando el signo. O sea, o más bien, quitando el signo cambiamos los límites. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda 2pi r al cuadrado por el campo eléctrico por cos teta entre pi y 0. Esto es 2pi r cuadrado e coseno de 0 menos coseno de pi. Coseno de 0 es 1. Coseno de pi es menos 1. Eso da 2, ¿cierto? O sea que esto da 4 pi r al cuadrado por e. La integral doble de la ley de Gauss, cuando yo evalúo esto sobre una esfera completa, eso es muy importante, porque usted puede encerrar esa carga también con una media esfera, ¿cierto? Esto acá está encerrado en una esfera, así una esfera completa, ¿cierto? Pero usted puede encerrar una carga por una media esfera, pero pierde simetría. Entonces ahí hay un problema donde se pierde simetría, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esto para una esfera completa, nosotros ya sabemos cuánto da esa integral. Para una esfera completa da 4 pi r cuadrado e. Y siempre vamos a utilizar ese resultado. Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, pero la carga encerrada no es otra cosa que más Q, que es la carga puntual que encerramos con esa esfera gaussiana. Por lo tanto, 4 pi r cuadrado por el campo eléctrico es igual a Q sobre epsilon sub 0. De acá, E es igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 r al cuadrado, que nos da la magnitud del campo y una carga puntual. Así es como hallamos esto con la ley de Gauss, ¿cierto? Entonces, y como nosotros ya sabemos que E vector es simplemente E en dirección radial, esto queda como E sobre 4 pi epsilon sub 0 r al cuadrado en AR. Entonces ahí hallamos el campo eléctrico de una carga puntual utilizando la ley de Gauss, aprovechándonos de la simetría, ¿sí o no? Muy bien. Podemos utilizar ese campo eléctrico para probar que la ley de Gauss es cierta para el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Cómo hacemos? El flujo eléctrico de esa carga puntual va a ser que produce esa carga puntual, pues va a ser la integral doble sobre S de punto de A para R constante. Esto es igual a la integral doble sobre S. ¿Cuánto vale el campo? Vale Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R cuadrado en AR
producto punto con R cuadrado seno de teta por d phi en a phi. Perdón, en AR. AR, como son vectores unitarios, una base esférica, eso da 1. R cuadrado se cancela con R cuadrado y saco fuera de la integral las constantes que son Q sobre 4pi epsilon sub 0. Y me queda por la integral de 0 a pi de seno de teta por la integral de 0 a 2pi de d phi. Esta integral de acá ya vimos que vale 2, esta vale 2pi. Esto es 4pi, este 4pi se cancela con este 4pi, esto queda Q sobre epsilon sub 0. ¿Cierto? Entonces ahí, conociendo el campo eléctrico, entonces ya probamos la ley de Gauss para la carga puntual. Obviamente, dependiendo de la geometría, el campo eléctrico va a ser distinto, vamos a tener campos eléctricos diferentes, y dependiendo de la geometría, este diferencial de área va a tener que cambiar para poder explotar la simetría de la superficie sobre la que estoy integrando. Bueno, chicos, paremos por acá un segundo. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de conductores y aislantes. Los conductores y aislantes, desde el punto de vista más fundamental, no se pueden entender desde el electromagnetismo, porque el electromagnetismo es una ciencia empírica, ¿cierto? Es decir, el electromagnetismo lo que hace, que fue lo que hizo André Marie Ampère en el ensayo, nosotros hablamos de ese ensayo las primeras semanas del curso, lo que hace el electromagnetismo es generalizar matemáticamente las observaciones sobre la electricidad y el magnetismo. Pero en ningún momento nosotros en el electromagnetismo podemos entender esas observaciones, por qué surgen o cómo emergen desde el punto de vista microscópico del material. Es decir, por ejemplo, nosotros con el electromagnetismo no podemos diferenciar un metal como el cobre de un metal como el hierro. A pesar de que el cobre y el metal sean tan, digamos, íntimamente diferentes, ¿cierto? Cuando usted va a la intimidad del cobre y se mete allá adentro del cobre y ve los átomos de cobre que están haciendo, cómo se mueven, cómo vibran, etcétera, etcétera, no podemos hacer mucho. Porque el electromagnetismo no va hasta abajo, hasta la escala microscópica, nanoscópica, no. El electromagnetismo es una ciencia empírica macroscópica que registra una observación y la generaliza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que el electromagnetismo nos permite a nosotros estudiar sobre conductores y aislantes? Pues básicamente nos permite, el electromagnetismo nos permite coger y observar que un conductor, por ejemplo, porta corriente eléctrica y un aislante no, ¿cierto? ¿Cuál es la razón por la que el hierro conduce menos que el cobre y el cobre menos que el oro? No, eso el electromagnetismo no lo puede saber. Simplemente va a hacer una tabla y dice, bueno, el oro es mejor conductor que el cobre, ¿cierto? Y el cobre mejor que el hierro, pero no podemos hacer nada más. ¿Por qué el hierro es un material más magnetizado que el níquel?
no podemos, simplemente podemos hacer una tabla y decir, bueno, el hierro tiene un parámetro de magnetización más grande que el níquel, que tiene un parámetro de magnetización grande, pero no tan grande como el del hierro, pero por ejemplo, sí más grande que el del manganeso. Entonces, pero ¿por qué el hierro es mejor material magnético que el cobalto, el níquel o el manganeso? El electromagnetismo no nos permite, digamos, entender eso. Hay un área de la física que se llama física del estado sólido. En la física del estado sólido nosotros entendemos las implicaciones macroscópicas que tienen las interacciones microscópicas en un material, ¿cierto? Eso nos lo permite entender la física del estado sólido, eso sí, sí o no. Entonces, pero obviamente la física del estado sólido está muy por encima del contenido temático que nosotros discutimos en el curso de electromagnetismo, ¿cierto? Entonces hay que discutir mecánica cuántica, hay que discutir algo de electrodinámica también, pero combinarlo con mecánica cuántica, algo de electromagnetismo combinado con mecánica cuántica, para entender, por ejemplo, por qué unos materiales son magnéticos como el cobre, perdón, como el hierro, el cobalto, el níquel. Tenemos que recurrir a una combinación entre el electromagnetismo, la mecánica estadística y la mecánica cuántica. Entonces, entender un material, digamos, tiene su complejidad, pues, ¿cierto? De hecho, hay otros materiales magnéticos. Si ustedes, por ejemplo, se dirigen a la tabla periódica, ustedes dicen, listo, entonces en la tabla periódica, ¿qué tenemos en la tabla periódica? Tenemos la serie actínida y lantánida, que de eso hablamos al principio del curso. En la serie lantínida y actánida, por ejemplo, tenemos algunos, como el gadolinio, el turbio, el disprosio, que son materiales magnéticos, pero tienen unas características microscópicas que son completamente ajenas a nuestra intuición, ¿cierto? Desde nuestro punto de vista intuitivo, nosotros no tenemos realmente ni idea de qué es lo que sucede en esos materiales. No podemos saber, no podemos entender con profundidad su magnetismo. Sabemos que son magnéticos, ¿cierto? Sabemos que reaccionan de determinada forma, pero son materiales que todavía están bajo estudio. Este tipo de materiales se llaman metales raros o se llaman materiales de fermiones pesados. Fermiones son tipos de partículas. Por ejemplo, el electrón es un fermión, ¿cierto? El fotón, que es lo que compone la luz, es un bosón. Entonces, esos materiales, el magnetismo de esos materiales no lo hemos podido entender por, entre otras razones, porque su valencia, menos que los que estudian química han escuchado de la valencia, ¿cierto? La valencia fluctúa. Se llaman materiales de valencia fluctuante. Y eso hace muy complicado entender el magnetismo porque nosotros entendemos el magnetismo de los metales de transición basándonos en el hecho de que la valencia es constante, ¿cierto? Entonces acá no. Entre otras cosas, la física del estado sólido nos permite entender con mucha profundidad lo que es un conductor y un aislante. Y así nosotros podemos, desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, entonces se pueden mejorar las propiedades de un conductor, mejorar las propiedades de un aislante que transfiera menos calor, que transfiera más calor, ¿cierto? Que tenga mejor conducción, mejor convección, mejor radiación, etcétera, etcétera. Entonces eso es ingeniería en la nanoescala de un material, ¿cierto? Eso es todo un mundo, pues, ¿cierto? El magnetismo es todo un mundo y los materiales magnéticos también. También se hablan de superconductores, que son materiales que a una temperatura muy baja no tienen resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica de un superconductor, por ejemplo, ustedes tienen un metal, esto es la resistividad de un metal.
y esto es la temperatura. Un metal típicamente tiene esta forma de resistividad. Cuando usted baja la temperatura, la resistividad baja y llega a una resistividad que se llama resistividad de saturación, ¿cierto? Resulta que cuando los metales son superconductores como el paladio o el niobio, ¿cierto? Que son el molibdenio, son superconductores conocidos, esa resistividad tiene este comportamiento. Baja con la temperatura, pero sigue bajando. Hasta que llega a cero en una temperatura que se llama temperatura crítica del superconductor, por ejemplo. O sea que por debajo de esa temperatura, ese metal es superconductor, no tiene resistencia. Entender esto desde el electromagnetismo es imposible. Tenemos que ir a lo microscópico, a la mecánica cuántica y mecánica estadística para poder entender esto. Y hay diferentes tipos de superconductores y diferentes clasificaciones. Para la clasificación más convencional, más sencilla, que es el superconductor tipo S, así se llama, nosotros sabemos por qué, o nosotros sabemos cuál es el mecanismo que hay detrás de la superconductividad. Para los superconductores, por ejemplo, algunos tipo P, tipo D, unos superconductores no convencionales de alta temperatura, no sabemos realmente qué es lo que se esconde detrás de la superconductividad. Y esto obviamente no, lastimosamente no se puede entender con el electromagnetismo. Entonces, ¿qué nos dice el electromagnetismo sobre los conductores? Pues nos dice que los conductores, por ejemplo, consideremos un conductor esférico acá. Entonces acá primero, A, conductores. Lo que nos dice el electromagnetismo sobre los conductores es que básicamente son materiales en donde la carga eléctrica se puede mover con una relativa libertad, ¿cierto? Entonces, obviamente, yo puedo colocar acá un electrón, por ejemplo, y este electrón dentro de este conductor se va a poder mover con toda libertad. Se mueve a lo largo y ancho del conductor hasta que llega a la superficie. De la superficie no pasa. Por lo tanto, la carga, ya sea negativa o positiva, en un conductor se almacena en la superficie. Y adentro del conductor no hay carga. O sea, en el interior del conductor, en su volumen, la carga en el interior del conductor es cero, ¿cierto? Porque la carga se va a almacenar en la superficie del conductor. Energéticamente, le conviene más al electrón o a la carga eléctrica estar en la superficie también. Necesitan, nosotros vamos a ver en el capítulo de energía potencial y potencial eléctrico que la naturaleza privilegia la formación espontánea de configuraciones de carga que necesiten menos energía. ¿Sí o no? Entonces, se necesita menos energía en un metal para configurar un metal de forma tal que las cargas eléctricas se encuentren en la superficie. Por lo tanto, la densidad volumétrica de carga de un metal es cero. Más, sin embargo, la densidad superficial de carga de un metal es diferente de cero. ¿Cierto? Y la carga en el interior del metal es cero. Muy bien. ¿Esto es en qué condiciones? Esto es en condiciones de equilibrio electrostático. O sea, cuando usted no está aplicando ninguna fuerza eléctrica sobre el conductor.
Obviamente, si usted aplica una fuerza eléctrica sobre el conductor, usted puede hacer que la carga circule a través de el interior del volumen del conductor, ¿cierto? Pero si no tiene una fuerza externa, no. Otro tipo de conductor muy común es el conductor cilíndrico. ¿Cierto? Entonces, en el conductor cilíndrico, obviamente por ser un conductor, la carga también está almacenada sobre la superficie. Y en el interior, la carga es cero. Esta es una propiedad fundamental que nosotros sí podemos estudiar de conductores usando electromagnetismo. Ahora, esto porque es importante. Nosotros es importante porque dentro de los conductores nosotros queremos estudiar tanto cuál es el campo eléctrico dentro de un conductor como por fuera, es decir, el campo eléctrico dentro del conductor como el campo eléctrico que produce un conductor cargado, ¿cierto? Hay una imagen chévere debido a que la carga eléctrica en un conductor se almacena sobre la superficie. Entonces sucede lo siguiente en un sistema que se llama la esfera de Van der Graaf. No sé si esto hay en el laboratorio de la Universidad de Pamplona. Sí, profe, sí, esa plática ya la hicimos. ¿Se les paró el pelo, Anderson, o no? Pues lo hice, pero de forma virtual, no lo hice presencial, profe. Ah, pues tan bobo yo, pues obviamente que no. Van der Graaf Generator, se llama esa vaina. Vamos a ver si aparece alguien con el pelo parado por acá. Ahí hay una foto del generador de Van der Graaf. Bueno, por aquí está el pelito parado de esta señora, ¿cierto? Obviamente, debido a la carga estática que hay en el pelo, la esfera de Van der Graaf produce una polarización sobre la piel y se le para a uno el pelo. Entonces polariza electrostáticamente la capa superior de la piel y las cargas que hay en el pelo se comienzan a repeler y por esa fuerza de repulsión, entonces el pelo obviamente no es una fuerza muy grande, pero suficiente para que el pelo de pare así, ¿sí o no? En la esfera de Van der Graaf, la carga se acumula sobre la superficie, también es un metal, es un conductor. Vamos a ver el campo eléctrico en el interior de un conductor. En el interior de un conductor. ¿Cómo hallamos el campo electromagnético de un conductor? Sencillo, con la ley de Gauss. Tenemos el conductor acá. Sabemos que en el conductor, la carga se almacena en la superficie. Por lo tanto, sabemos que en su interior la carga es cero. Vamos a plantear la ley de Gauss para una superficie gaussiana concéntrica con esta esfera en su interior. Esta es una gaussiana. Con esa gaussiana, obviamente nosotros podemos escribir la ley de Gauss como la integral doble de E punto de A sobre esta esfera. Nosotros ya sabemos que esto da 4pi r al cuadrado, siendo r minúscula el radio de la gaussiana, no el radio de la esfera metálica, el radio de la gaussiana.
por E, y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pero la carga encerrada por esa superficie gaussiana debido a que la carga en el interior del conductor es cero, esto es cero. Por lo tanto, el campo eléctrico es cero. Esto es una propiedad fundamental de un conductor en equilibrio electrostático. En el interior del conductor, en equilibrio electrostático, el campo eléctrico es nulo. ¿Sí o no? Propiedad fundamental del conductor. Ahora vamos a ver campo eléctrico afuera del conductor. Entonces tenemos el conductor esférico. Con la carga dispuesta sobre su superficie. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para calcular el campo eléctrico producido por el conductor pero por fuera del conductor? Por fuera, no adentro, por fuera. Encerramos el conductor con una gaussiana. Ya no adentro del conductor, sino por fuera del conductor. Esta superficie gaussiana de radio R es una superficie que tiene un radio entonces mayor al radio del conductor metálico, ¿cierto? Que es R mayúscula, por ejemplo. Si nosotros aplicamos la ley de Gauss, en este caso, apliquémosla por acá, nosotros sabemos lo siguiente. Lo único que importa es la carga encerrada, no más. No importa ni la geometría de la carga, ni cómo esté distribuida, nada. Solamente cuánta carga hay encerrada. La carga encerrada por esa superficie gaussiana simplemente es la carga total del conductor Q. Entonces planteo la ley de Gauss acá. La integral doble de E punto de A para esa superficie gaussiana esférica, ya sabemos, ya la calculamos, da 4pi R cuadrado por E. Y esto es igual a la carga encerrada que es Q sobre epsilon sub 0. Eso es lo único que importa. De acá despejamos y obtenemos que E es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. ¿Eso qué significa? El campo eléctrico que produce esa distribución esférica, siempre y cuando la distribución tenga simetría esférica, no importa cómo esté distribuida la carga, pero si tiene simetría esférica, el campo por fuera es el campo debido a una carga puntual. Es decir, este sistema que yo tengo acá, este conductor, con esa carga almacenada sobre su superficie, se puede reemplazar por una esfera hueca con una carga puntual en su origen del mismo valor o de la misma magnitud y signo que la carga total del conductor, ¿cierto? Por fuera del conductor, el conductor se puede ver simplemente como es lo mismo, produce el mismo efecto que si se reemplazara el conductor por una carga puntual de magnitud más Q en el origen. Es exactamente igual. Por fuera del conductor, adentro no por fuera, porque adentro el campo eléctrico es cero, ¿cierto? Eso significa que si yo quisiera graficar el campo eléctrico adentro y por fuera del conductor, tendría algo así. Digamos que vamos a graficar acá. Esto está dentro del conductor. Esto es R, que es la distancia del origen al punto donde quiero evaluar el campo eléctrico. Este eje
Simplemente el campo eléctrico E de R, la magnitud. Y este es el punto R igual a R, o sea, la superficie del conductor. Esto es cero adentro del conductor. Y por fuera del conductor se comporta como una carga puntual el campo eléctrico, como el producido por una carga puntual. O sea, esto aquí es Q sobre 4pi epsilon sub 0 R mayúscula al cuadrado. Entonces es como algo así. Listo. Muy bien. Bueno. Entonces, esto es como se ve el campo eléctrico debido a un conductor, adentro del conductor y por fuera. Vamos a ver en qué se diferencia esto con un aislante, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con un aislante? Aislante. En el aislante, la carga no está libre para moverse a lo largo de su volumen. Por lo tanto, la carga en el interior del volumen se queda exactamente donde está. O sea que la carga sí se distribuye en el interior de su volumen, ¿cierto? También se distribuye obviamente en la superficie, pero en el interior del volumen también, ¿cierto? Entonces, toda esta carga acá va a estar distribuida en el interior del volumen. Por lo tanto, nosotros debemos de sospechamos que el campo eléctrico adentro del aislante no va a ser cero, porque sí va a haber carga neta, ¿cierto? Solamente cero en los sistemas donde no hay carga encerrada en la región que encerramos nosotros con una superficie gaussiana, pero acá sí. A toda esta carga queda distribuida esféricamente acá en esta esfera aislante. Y entonces vamos a seleccionar una región y vamos a aplicar la ley de Gauss para saber cómo es el campo eléctrico adentro de esa esfera. Listo. Entonces esto es clave para la aplicación de la ley de Gauss. Entonces entender cuál es la diferencia entre la distribución de carga y la parte de la distribución de carga que yo estoy encerrando con la esfera gaussiana. Entonces ese es el aislante. Toda la carga está distribuida, además de la superficie, también en el volumen. Por lo tanto, la densidad volumétrica de carga del aislante es diferente de cero. Y la densidad superficial del aislante también. ¿Cierto? Muy bien.
Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es el campo eléctrico adentro del aislante? Pues lo que voy a hacer es que voy a plantear una superficie gaussiana en el interior del aislante. Esta es una superficie gaussiana que va a tener un radio R que obviamente debe de ser menor que el radio del aislante esférico. Esta región que yo estoy aquí coloreando en amarillo es la región encerrada por la esfera gaussiana. Listo, chicos. Siempre y cuando el radio de esa región sea menor que el radio de la esfera azul, entonces nosotros estamos dentro de los límites del interior de la esfera, ¿cierto? Entonces, este radio de acá es R. Y este de acá, que es el de toda la esfera, es R mayúscula, ¿cierto? Entonces, esto lo que yo voy a hacer es válido para R minúscula menor o igual que R. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Voy a evaluar la ley de Gauss para esa esfera amarilla. Entonces, básicamente tengo que esta es la integral doble sobre esa esfera en amarillo S de E punto de A. Como eso tiene simetría esférica, ya la calculamos usando coordenadas esféricas. Esto es 4pi, el radio de la esfera gaussiana al cuadrado por el campo eléctrico. Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Bueno, entonces, para nosotros hallar la carga encerrada, esto tiene truco, ¿cierto? Porque nosotros sabemos cuál es la carga total de todo el aislante, pero no sabemos cuál es solamente la carga que encierra la esfera en amarillo. La del aislante sí la sabemos, la del amarillo no la sabemos. Para eso vamos a hacer uso de la densidad volumétrica de carga. ¿Qué es una densidad volumétrica de carga? Es igual a la carga total sobre el volumen que contiene la carga, que es el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi r al cubo. ¿Esto por qué me da así? Eso me da así porque la distribución volumétrica de carga, apunten esto por ahí, por favor, es uniforme. Eso significa que no depende de la distancia del origen a la que yo me encuentre. Profe, ¿la escala qué, perdón? ¿Volumétrica de carga? La escala no, la escala no. De eso hemos hablado ya todos estos días, Manuel. Pilas. La densidad volumétrica de carga. ¿Se acuerda que nosotros hicimos un gráfico? Comparamos la densidad lineal de carga, densidad superficial y densidad volumétrica. Estaba ese día. ¿me podría hacer el favor de repetir esa parte importante? Es que no se me grabó. Sí, la densidad, ojo, densidad volumétrica uniforme es independiente de este R de acá, ¿cierto? Es decir, es lo mismo, la densidad de carga en ese aislante va a ser lo mismo en los puntos de esta esfera, o si la mido por acá o si la mido por acá. Independiente de donde yo esté mirando, la densidad de carga va a ser igual, como cuando teníamos una varilla. Que teníamos que en cualquier punto de la varilla donde yo me parara, la densidad de carga uniforme iba a ser lambda, porque era independiente de la posición en la varilla donde yo estuviera analizando el problema, ¿cierto?
Este problema que yo tengo acá es un problema de densidad de carga uniforme, ¿cierto? Uniforme. Ningún problema de la ley de Gauss del taller es de densidad de carga uniforme. Todos son no uniformes. Pero entonces para nosotros poder obviamente entender eso tenemos que entender primero qué es uniforme. Uniforme es que por unidad de volumen la cantidad de carga es igual en cualquier punto de la esfera, ¿cierto? O del material o del cilindro, lo que sea. El volumen de la esfera, si ustedes sienten curiosidad, se puede calcular en coordenadas esféricas, ¿cierto? Simplemente es la integral triple del diferencial de volumen de la esfera. Pero el diferencial de volumen en esféricas es r cuadrado seno de teta de phi de r. Hay una integral sobre de phi que va de 0 a 2pi. Una integral sobre de teta que va de 0 a pi. Y una integral sobre r que va de 0 al radio de la esfera. Se separa acá las integrales. Esto le queda la integral de 0 a r de r cuadrado de r. Esto le queda la integral de 0 a 2pi de phi. Y le queda la integral de 0 a pi del seno de teta por d teta. La primera integral da r al cubo tercios. La segunda da 2pi. Y la tercera da 2. O sea que esto es 4pi tercios de r al cubo. Entonces por eso la densidad volumétrica de carga da así. Carga total del aislante sobre el volumen esférico del aislante, ¿cierto? Sea esférico o no, es sobre el volumen del aislante. Ahora, sabiendo la distribución de carga, o sea, sabiendo la densidad volumétrica de carga, nosotros podemos decir entonces que la densidad de carga, como es igual en todos lados, entonces es igual a la carga encerrada sobre el volumen de la esfera gaussiana que encierra la carga. Y esto debe de ser también igual a la carga total sobre el volumen total, ¿cierto? De acá puedo despejar la carga encerrada. Carga encerrada es igual al volumen que encierra la carga sobre el volumen total por la carga total de la distribución. Esto es 4pi tercios de r minúscula al cubo, que es el radio de la esfera gaussiana que está encerrando la carga, sobre 4pi tercios de r mayúscula al cubo por la carga total. Se va 4pi tercios con 4pi tercios y esto queda r minúscula sobre r mayúscula al cubo por la carga total de la distribución. Y ustedes pueden ver que cuando r minúscula es igual a r mayúscula, o sea, cuando estamos hablando de la esfera total del volumen del aislante total, la carga encerrada simplemente es igual a la carga total del aislante. Entonces, frente aquí en esta formulación de la ley de Gauss, nosotros nos quedamos con que esta parte de acá es r al cubo sobre r mayúscula al cubo por la carga total. Y así entonces nosotros podemos hallar el campo. Entonces 4pi r cuadrado por el campo eléctrico queda como r al cubo sobre r mayúscula al cubo por la carga total sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Este r al cuadrado se va con este cubo de acá y me queda que el campo es igual a la carga total por la distancia del origen al punto donde estaba hablando el campo. Sobre 4pi epsilon sub 0 r mayúscula al cubo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar acá, el campo adentro de un aislante ya no es 0 y no solo eso, sino que varía linealmente con la distancia del origen
al punto donde estoy hablando del campo, ¿cierto? Ahora, por fuera del aislante, aplico el mismo principio que para el conductor. Por fuera del aislante, entonces nosotros tenemos acá un aislante esférico con una carga distribuida, no solamente en la superficie, sino también en su interior. Pero realmente no importa cómo esté distribuida la carga. Siempre y cuando tenga simetría esférica, yo la puedo encerrar con una superficie gaussiana de radio R minúscula mayor que R mayúscula. Y el campo eléctrico producido por esa distribución esférica aislante va a ser el mismo campo producido por una carga puntual en el origen de la esfera de igual valor que la carga total del aislante, ¿cierto? Por lo tanto, el campo por fuera, de la misma forma que lo hicimos ahorita, es el campo de una carga puntual. Y nosotros, obviamente, podemos hacer una gráfica comparando el campo eléctrico de un aislante con el campo eléctrico de un conductor, ¿cierto? Tenemos acá EDR. R. Y R. Entonces, arriba el campo eléctrico del conductor y abajo el del aislante. Y por acá tenemos el punto que separa el interior de la geometría y el exterior, o sea, el punto donde R es igual a R mayúscula. Para el aislante adentro, perdón, para el conductor adentro el campo eléctrico es 0. Más por fuera se comporta como el campo eléctrico debido a una carga puntual. Esta parte es proporcional a 1 sobre R al cuadrado, ¿cierto? Y este valor de acá es simplemente Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Y ese valor obviamente va a comenzar a decaer cuadráticamente o con el inverso del cuadrado de la distancia al centro de la esfera, ¿cierto? Entonces, ahora para el caso del aislante, adentro del aislante hay una variación lineal del campo, ¿cierto? O sea, esto es proporcional a R. Pero por fuera vuelve a ser proporcional a una carga puntual, exactamente como en el caso del conductor. Es decir, el campo eléctrico producido por un conductor y por un aislante que tienen la misma carga neta es exactamente idéntico. No hay ninguna diferencia por fuera, la diferencia está adentro. Listo. Como ustedes pueden ver, en el caso del aislante, el campo eléctrico es continuo. Es decir, el campo eléctrico en la superficie, antes de llegar a la superficie, es exactamente igual que el campo eléctrico después de llegar a la superficie, ¿cierto? Se llama la continuidad del campo eléctrico. Es una propiedad del campo eléctrico en los aislantes. Es continuo. Y esto tiene acá un valor de Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Más sin embargo, en el metal, como ustedes ven, pueden ver si hay una discontinuidad del campo eléctrico. Listo. Muy bien. Estos dos ejemplos del aislante y del metal, ustedes los pueden encontrar en el libro. Yo reviso el libro en que, ¿cuáles son estos ejemplos? A ver. El del aislante es el ejemplo 22.9. Entonces coloquémoslo por acá un ladito. Obviamente nosotros lo elaboramos mucho más, pues, ¿cierto? Entonces, y este es el ejemplo 22.5, si no me falla la memoria. Venga, yo reviso.
Sí. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de distribuciones de carga no uniformes. Distribuciones de carga eléctrica no uniformes. Necesito que me regalen faltan 11 minutos, necesito que regalen unos 7 minutos más, por favor, para poder terminar este tema, que es muy importante para que ustedes puedan comenzar a hacer las cosas. Y que de aquí al sábado de pronto puedan tener preguntas o algo así. Disculpen la molestia, chicos. Listo, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, una distribución de carga no uniforme es una distribución volumétrica ρ que sí depende de la distancia del origen de la distribución, ¿cierto? Típicamente en esféricas esto tendría que ser r, teta y phi. O sea, podría depender tanto de la distancia radial como de la distancia angular con respecto al eje Z, como de la distancia polar en el plano X, del ángulo polar en el plano XY. Más sin embargo, en este curso de electromagnetismo, que es un curso pues bastante básico, nosotros solamente consideramos distribuciones no uniformes de carga que solamente dependen de la distancia ρ. ¿Eso qué significa? Acá, obviamente, va a cambiar una situación con respecto a lo que nosotros hemos examinado el día de hoy. Como no es uniforme, nosotros no podemos ir calculando la carga tan alegremente de esta forma. ¿Cierto? No simplemente podemos decir, no, como ρ es igual a Q sobre B, entonces Q es igual a ρ por B. Esto no se puede hacer cuando es no uniforme, ¿cierto? Si es no uniforme, el proceso es un poquito más complejo. Ρ es igual a la cantidad de carga diferencial por unidad de volumen diferencial. De acá, si despejamos de Q, entonces de Q nos queda ρ por dB, o sea que Q de R, por ejemplo, nos quedaría como la integral triple de ρ de R' por dV', ¿cierto? Simplemente coloco R' para no colocar R ahí, o sea, no utilizar la variable que sea el mismo límite de integración, ¿cierto? Obviamente, este dV' depende de la simetría de la distribución de carga y obviamente, si es simetría esférica, vamos a utilizar simetría esférica, vamos a utilizar coordenadas esféricas para calcular esa integral de V' en esféricas, entonces será un radio al cuadrado R' al cuadrado por seno cuadrado de teta por d teta por d phi por diferencial de R. Por lo tanto, Q de R se puede calcular así como la integral triple. Aquí hay una integral de 0 a R, una integral de 0 a pi, una integral de 0 a 2 pi. Recuerden que estos límites cambian si no es una esfera completa. Si es una semiesfera, un cuarto de esfera, hay que mirar cómo cambian teta y phi, ¿cierto? R puede que no, pero teta y phi sí. Bueno, R depende, obviamente R va a cambiar si ya no es una esfera, sino por ejemplo un cono, que un cono sigue teniendo simetría esférica, ¿cierto? Entonces, acá que colocamos ρ de R' por este diferencial de volumen, R' al cuadrado de R', seno de teta por d teta por d phi. Obviamente, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la integral de 0 a R de ρ de R' por R' al cuadrado por dR', por la integral de 0 a pi del seno de teta por d teta, por la integral de
0 a 2pi del diferencial de phi. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que el producto de estas dos integrales ya hemos calculado hoy varias veces da 4pi. Por lo tanto, Q de R simplemente es 4pi por la integral de 0 a R minúscula de rho de R' por R' al cuadrado de R'. Así es como se calcula la carga de una distribución volumétrica no uniforme. Si es la carga total de una distribución, pues hay que integrar sobre todo el radio de la distribución. Si es la carga de solamente una gaussiana adentro de la distribución, pues entonces solamente integramos con respecto al radio hasta el radio de la gaussiana, ¿cierto? Esto es básicamente lo que a nosotros se nos pide cuando tenemos una distribución de carga no uniforme, ¿cierto? Y hay veces que tenemos diferentes regiones, o sea, rho puede valer algo en una región y en otra región puede valer otra cosa. O sea, de región a región, rho puede cambiar, ¿sí o no? Entonces, eso es una cosa importante. Y si de región a región rho cambia, pues hay que integrar varias veces, ¿cierto? Entonces, para eso es que tenemos que hacer los ejemplos. Básicamente el contenido de clase en este momento, faltando 5 minutos, ya acabó. ¿Sí o no? El contenido de clase ya acabó. Pero yo creo que es importante que hagamos un ejemplo para que coloquemos en contexto esto último. Si no, de pronto esto puede quedar como medio perdido por ahí, se ilumina. Como les dije, les doy la pista del 22.66 sale en el taller y ahí rho de R está definida en 3 regiones diferentes. En la primera región es uniforme, en la segunda región es no uniforme y en la tercera es 0. Listo, entonces hay que tener esa parte como presente ahí. Listo, chicos. Vamos a hacer el ejercicio 22.58. Listo, se los voy a leer yo. Una distribución de carga no uniforme, pero con simetría esférica, tiene una densidad de carga rho de R dada como sigue. Entonces ahí nos dan la densidad volumétrica de carga no uniforme, ¿cierto? Nos dicen que la densidad volumétrica no uniforme es rho de R igual a rho sub 0, 1 menos 4R minúscula sobre 3R mayúscula. Esta densidad de carga, o sea, si se distribuye la carga esféricamente para R menor o igual que R mayúscula, ¿cierto? Donde R es el radio de una distribución esférica, pues que hay por ahí. Y rho de R es igual a 0 para R mayor que R mayúscula, ¿cierto? Es decir, por fuera de la distribución de carga, la densidad de carga es 0. Eso no significa que el campo eléctrico sea 0 por fuera si no hay densidad de carga, no. Porque si la carga de la distribución es finita y encerramos eso con una esfera gaussiana, sigue habiendo una carga encerrada. Sería 0 cuando la carga total de la distribución fuera 0. Ahí sí sería 0. Listo. Esto cuando nosotros decimos que hay una distribución esférica de carga, no nos referimos a que sea una esfera. No necesariamente es una esfera, simplemente es una distribución de carga que tiene simetría esférica. Es decir, que para donde usted mire, ve lo mismo, ¿cierto? Eso es una distribución esférica. Si usted, por ejemplo, tiene esta esfera de carga acá, usted mira por acá, encuentra la misma cantidad de carga que si mira por acá, ¿cierto? O que si mira por acá. Entonces tiene simetría radial alrededor de un centro. Eso es a lo que se refiere con simetría esférica. Y esta carga se distribuye sobre toda esta esfera
¿Cuál es un ejemplo, cuál sería un ejemplo de una distribución esférica de carga? Por ejemplo, el átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno los electrones están distribuidos. Recuerden que los electrones no se ven como partículas en mecánica cuántica. O sea, los electrones no son partículas como nosotros las hemos pensado. Son más bien como nubes, así que se deslocalizan. En el átomo de hidrógeno, la nube de electrones se deslocaliza esféricamente como está esto delocalizado acá. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Hay que hallar la carga total de esta distribución. Esta distribución, obviamente, según el enunciado, tiene un radio R, ¿cierto? ¿Cuál es la carga total de esta distribución? Q de R, según la fórmula que hallamos ahorita, sería 4pi por la integral de 0 a R mayúscula, porque, venga, esto no es Q de R, sino que esto es Q total. O sea que no es para un R particular, simplemente es Q total. De 0 a R, 4pi acá por fuera, de rho de R por R cuadrado por dr. Reemplazamos entonces este de acá. Es como nos queda. Nos queda 4pi por la integral de 0 al radio de la distribución de rho sub 0, que multiplica a 1 menos 3, no, menos 4r, perdón, sobre 3r mayúscula de r cuadrado por dr. Esto es igual a 4pi rho sub 0, la sacamos de la integral y entonces nos quedan dos integrales. Queda la integral de 0 a r mayúscula de r cuadrado por dr menos 4 sobre 3r mayúscula por la integral de 0 a r de r al cubo por dr. Entonces 4pi rho sub 0, ¿cierto? Esta primera integral da r al cubo sobre 3 entre 0 y r mayúscula. Menos 4 sobre 3r por r a la 4 sobre 4 entre 0 y r mayúscula. ¿Sí o no? Muy bien. Este 4 se va con este 4. Esto de acá entonces queda como 4pi rho sub 0. Esto acá queda r al cubo sobre 3 menos. Si reemplazo r acá en el segundo término me da r a la 4 sobre 3r mayúscula, o sea queda r al cubo sobre 3. Y por lo tanto esto da 0. Eso significa que esta carga se distribuye en esa nube esférica de forma tal que la carga total de toda la nube es 0. ¿Sí o no? Por lo tanto, si yo hago una gaussiana, si yo encierro esta distribución de carga con una gaussiana por fuera, la carga encerrada por esta gaussiana va a ser 0. Por lo tanto, por fuera de esa distribución el campo eléctrico es 0. Vea, ahí en un segundo ya hicimos el inciso C. El inciso A era hallar la carga total de la distribución. Ya la hallamos. Ahora vamos para el B. El inciso B es hallar el campo eléctrico en el interior de la distribución. ¿Qué hacemos? Lo típico, una gaussiana adentro de la distribución. Dibujamos una esfera gaussiana adentro de la esfera mayor y esta va a ser una esfera gaussiana para un radio arbitrario R minúscula menor que R mayúscula. ¿Cierto? Entonces el radio de este chisme de acá es R minúscula. Entonces este procedimiento que yo voy a hacer acá, válido para
R minúscula menor o igual que R mayúscula, ¿cierto? Porque estamos adentro de esa distribución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la ley de Gauss. Entonces, si aplicamos la ley de Gauss, esta integral doble sobre S de E punto de A para una esfera, ya sabemos cuánto da, por una esfera completa. Esto es 4pi R al cuadrado por el campo, y esto es igual a la carga encerrada por esa superficie de radio R sobre epsilon sub 0. Lo que no sabemos acá es la carga encerrada por esa superficie de amarillo. Lo podemos hallar usando esta distribución no uniforme de carga que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Hallemos la carga encerrada. Entonces, la carga encerrada... todavía no he tomado la asistencia. Una hora que acabe la tomo. Esa carga encerrada por la esfera de radio R va a ser igual a ¿quién? A 4pi por la integral de 0 a R. Ahora sí, rho de R'. Esto no es sobre toda la distribución, esto es solo la esfera interna gaussiana, ¿cierto? Entonces no toda la distribución, solo una esfera de radio R menor que R mayúscula. R' al cuadrado de R'. Esto es 4pi, rho sub 0, como ahorita. Me queda la integral entre 0 y R de R' al cuadrado, ¿cierto? Por dr', menos 4 sobre 3R mayúscula por la integral de 0 a R minúscula de R' al cubo de R'. Esto queda 4pi rho sub 0. Este primer término simplemente ¿cómo queda? Queda R al cubo sobre 3 menos 4, 3R, esto queda R a la 4 sobre 4. Se va este 4 con este 4. Entonces esta carga de acá quedaría como, puedo factorizar de acá un R al cubo y entre esto queda como 4pi tercios de rho sub 0 por R al cubo que multiplica a 1 menos R minúscula sobre R mayúscula. Esa es la carga total encerrada por esa gaussiana. Entonces ahora nosotros de ahí podemos despejar el campo eléctrico, ¿cierto? Tenemos que, por la ley de Gauss, 4pi R cuadrado por E será igual a esto de acá, que es la carga encerrada, sobre epsilon sub 0, o sea, 4pi rho sub 0 R al cubo sobre 3 epsilon sub 0 por 1 menos R sobre R, ¿cierto? Entonces se va 4pi con 4pi, este R cuadrado con este cubo de acá, y me queda que el campo eléctrico en el interior es igual a rho sub 0 R sobre 3 epsilon sub 0 por 1 menos R sobre R. Y como nosotros sabemos que el campo eléctrico de un aislante debe de ser continuo, esto en la superficie ha de ser igual a 0. ¿Por qué? Porque como vimos, por fuera de la superficie es 0. O sea que en la superficie es continuo el campo. O sea que esto debe ser 0, tanto un poquito después de la superficie como un poquito antes. Si nosotros en esta ecuación que tenemos acá, que depende de R minúscula, decimos cuánto vale E de R mayúscula. Si usted reemplaza R minúscula por R mayúscula, esto da 0, ¿cierto? Entonces, esto es lo segundo que teníamos que hacerlo. Vamos a ver, el inciso D, hay que graficar hay que graficar esta vuelta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Ahí el inciso E dice que hallemos el máximo. Eso está como al revés. Debería uno hallar primero el máximo. Hallemos el máximo del campo eléctrico. Entonces, máximo del campo eléctrico. Entonces ya vamos a acabar, chicos. Otros 5 minutos y ya. Esto no demora nada.
E de R es igual a rho sub 0 R sobre 3 epsilon sub 0, ¿cierto? Voy a expandir el campo para poderlo derivar más fácil, ¿cierto? Es este por este y después por este, ¿sí o no? Menos rho sub 0 por R al cuadrado sobre 3R epsilon sub 0. Derivamos el campo con respecto a R y esto lo igualamos a 0 para saber dónde está el máximo. La derivada del primer término es fácil, es rho sub 0 sobre 3 epsilon sub 0 menos bajo un 2, me queda 2 rho sub 0 R sobre 3R epsilon sub 0 y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, me queda esta vuelta de acá. Igualando esto a 0, entonces me da rho sub 0 sobre 3 epsilon sub 0. Pues 2 rho sub 0 R sobre 3R epsilon sub 0, ¿cierto? Se va epsilon sub 0 con epsilon sub 0, rho sub 0 con rho sub 0, 3 con 3. Y por lo tanto me da que R minúscula es igual a R medios. O sea que cuando R minúscula es igual a R medios, el campo tiene un máximo. ¿Cuál es el valor de ese máximo? Vamos a mirar. Reemplacemos. Esto es E de R medios. Esto queda como rho sub 0 por R, pero evaluamos en R medios, sobre 3 epsilon sub 0, que multiplica 1 menos R sobre R, o sea, R medios sobre R, se va R con R, eso queda 1 menos un medio, da un medio. Esto sería rho sub 0, R sobre 6 epsilon sub 0 por el 1 medio de acá, queda 12. Esto es rho sub 0, R sobre 12 epsilon sub 0. ¿Sí o no? Es el valor máximo del campo, ¿cierto? Ahora vamos a hallar los ceros. E de R es igual a rho sub 0 R sobre 3 epsilon sub 0 por 1 menos R sobre R. ¿Cuándo es esto igual a 0? Esto es igual a 0 cuando R minúscula es igual a 0 o cuando R minúscula es igual a R, ¿cierto? Y de acá ya podemos graficar el campo, C finí. Este es E de R. Esto es R igual a 0. Esto es R igual a R mayúscula y esto es igual R igual a R minúscula. El campo es como algo así. Y sabemos que por fuera de esa distribución el campo es 0, ¿cierto? Y por acá por fuera el campo vale 0, ¿cierto? Y este valor máximo acá, esto es R medios, perdón, R medios. Y ese valor máximo que hallamos, esto es rho 0 R sobre 12 epsilon sub 0. Este es el ejercicio 22.58, ¿cierto? En la sección de estudio de electromagnetismo, vamos a hacer el 2265 y de pronto si alcanzamos hacemos el 2267 para que ustedes queden como con fuerza para hacer el 2266, que es el del taller, listo. Venga, grabemos, a ver, guardemos este PDF por si alguien lo necesita. Aplicación ley de Gauss. Ya casi con esto hemos terminado la ley de Gauss, ¿cierto? Nos falta un pedacito para el sábado y comenzamos potencial eléctrico para que vamos pues dándole, se definía todo esto, que es lo del parcial del segundo corte. Entonces ahí ya
digamos que